¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas personas con talento han sido silenciadas simplemente por haber nacido en el lugar equivocado? Imagina un aula donde la desigualdad no es solo un tema lejano, sino una carga diaria. Una profesora, convencida de que la pobreza es una prisión, reta a sus alumnos a demostrar lo contrario. Lo que no esperaba era que el último de la fila, invisible hasta entonces, guardara el secreto más poderoso. Si te gustan las historias que la vida intentó ocultar, suscríbete al canal ahora, comenta desde dónde lo ves y prepárate para emocionarte. Esa mañana, el aula lucía igual que todas las demás. Paredes descascarilladas, pupitres viejos, el ruido de los ventiladores casi ahogando las voces de los niños. Pero había algo diferente en el ambiente. La maestra, conocida por su rigor, entró con paso firme y una mirada que mezclaba impaciencia y superioridad. No creía que estos niños, de familias pobres y a menudo sin apoyo en casa, fueran capaces de lograr nada grande. Se sintió casi obligada a poner a cada uno en su lugar, y fue en ese ambiente que, sin rodeos, pronunció una frase que cortó el aire como una cuchilla. Ser pobre es una excusa para no aprender idiomas. Nunca competirás con los hijos de los ricos. Las palabras resonaron con fuerza, dejando a los estudiantes atónitos, como si les hubieran dictado una sentencia. El impacto fue inmediato. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados, como si la verdad fuera indiscutible. Otros intentaron protestar con miradas, pero no encontraron el coraje para hablar. La maestra parecía prosperar en ese silencio incómodo, caminando por el aula como si controlara el destino de los niños. Para ella, cada cuaderno garabateado, cada mochila rota, era prueba de que nunca volverían a salir del mismo lugar. ¿Crees que vas a competir con alguien que tiene un colegio privado, un programa de intercambio, un profesor particular? Ni lo pienses, dijo con sarcasmo. Algunos chicos intercambiaron miradas nerviosas. Una chica se secó una lágrima discretamente. Era como si la esperanza se hubiera desvanecido antes de que pudieran siquiera intentar reaccionar. El clima de opresión se había instalado y el peso de la desigualdad se cernía sobre cada uno de ellos como una carga invisible pero imposible de ignorar. Fue entonces cuando un niño levantó la mano tímidamente, intentando armarse de valor para responder. Dijo que su madre no tenía dinero para libros y que estudiaba solo con un viejo celular prestado por su tío. Antes de que pudiera terminar, la maestra lo interrumpió con una risa seca. ¿Ves? Eso es lo que digo. Si ni siquiera tienes materiales, ¿cómo vas a querer aprender otro idioma? Eso no es esfuerzo, es ilusión. La sala se quedó aún más silenciosa. Otros compañeros, animados a hablar, comenzaron a compartir sus dificultades. Una niña que compartía el mismo cuaderno con sus hermanos, otra que solo podía estudiar de noche, después de trabajar en el supermercado. La maestra usaba cada historia como argumento, como si cada sacrificio fuera una prueba de incapacidad. La humillación se extendió como una sombra. Algunos intentaron justificarse, alegando que tenían la voluntad, que soñaban con un futuro mejor, pero la profesora interrumpía cada intento con frases duras. Los sueños no pagan un curso. La fuerza de voluntad no paga un programa de intercambio. Sin estatus, sin diploma, sin dinero, no llegarás lejos. Sus palabras fueron más duras que cualquier bofetada, porque estaban llenas de desprecio. Uno de los chicos al fondo del aula se mordió el labio hasta casi sangrar, conteniendo las lágrimas para no llorar delante de sus compañeros. La injusticia era evidente para todos, pero nadie parecía tener la fuerza para reaccionar. Era como si toda la sala se encogiera ante una autoridad que no dejaba lugar a la esperanza. El ambiente se volvió tan tenso que incluso quienes antes reían nerviosamente ahora tenían la cabeza gacha. Una de las chicas,
Rompió a llorar suavemente, intentando taparse la cara con los brazos. La maestra, en lugar de ofrecerle apoyo, aprovechó la oportunidad para reforzar su argumento. ¿Ves? Eres demasiado débil para soportar la presión. Imagina enfrentar la vida afuera. Eso atravesó la clase como una cuchilla. Muchos ya estaban incrédulos. Otros miraban hacia la puerta como si quisieran salir corriendo. La idea de inutilidad parecía estar impresa en cada una de ellas, como un sello que jamás podrían quitar. Algunos estudiantes seguían intentando discutir. Una chica dijo que creía que con disciplina cualquiera podía aprender. Un chico insistió en que practicaba en el poco tiempo que tenía, repitiendo palabras solo en su habitación. Pero la profesora se inclinó sobre el escritorio, cruzó los brazos y dijo con firmeza: «No lo entiendes. El mundo no es justo. Nadie te mirará ni te dará oportunidades. Sin un diploma caro y un apellido conocido, nadie llega». El peso de esas palabras se extendió por toda la sala. El silencio era diferente ahora. No era solo respeto, era una mezcla de ira contenida, vergüenza e impotencia. En ese momento, la sala pareció quedarse sin aliento. Las miradas se cruzaron en silencio, como si cada estudiante buscara en el otro la fuerza que ya no tenía. Algunos garabateaban en sus cuadernos sin saber qué escribían, simplemente para evitar mirar a la maestra. Otros mantenían la mirada fija en el suelo, sintiendo que levantar la cabeza sería una afrenta peligrosa. Era como si todos estuvieran atrapados en una especie de trampa emocional, sin salida, con la constante repetición de su inferioridad, su incapacidad. Cada palabra de la maestra se filtraba como un veneno, erosionando la confianza en sí mismos que cada niño había trabajado con tanto esfuerzo. Y entonces, al fondo del aula, alguien notó un detalle casi imperceptible. El chico más callado de todos, el que rara vez hablaba, parecía mover los labios como si se repitiera algo. No participaba en las discusiones, no se defendía, no intentaba llamar la atención. Era invisible incluso para sus compañeros, que apenas recordaban su voz. Mientras los demás guardaban silencio, él simplemente observaba, como si albergara en su interior una respuesta inesperada. El profesor aún no había notado su presencia, pero la tensión en la sala parecía atraer gradualmente la mirada de todos hacia allí. La profesora, ya cansada de los intentos fallidos de respuesta, empezó a escudriñar la sala, como si buscara un objetivo final. Y entonces lo vio. El chico callado, sentado en la esquina, parecía pequeño frente a su pupitre, pero mantenía una postura firme, a diferencia de los demás. «¿Y tú ahí atrás?», preguntó con un tono entre desafiante e irónico. «¿Vas a decirme que tú tampoco sabes nada? ¿O vas a inventar una excusa como todos los demás?». Toda la sala se giró en la misma dirección, curiosa y aprensiva. Hasta ese momento, casi nadie había recordado su presencia. El chico respiró hondo, ajustó el cuaderno cerrado frente a él y levantó la vista lentamente. No había lágrimas en sus ojos, ninguna expresión de miedo explícito, solo un silencio incómodo. Algunos compañeros esperaban que inclinara la cabeza como los demás, pero había algo diferente en la forma en que se preparaba para hablar, como si hubiera estado guardando algo durante mucho tiempo que ahora necesitaba salir. La profesora se cruzó de brazos, esperando un nuevo fracaso para confirmar su tesis. Pero por primera vez ese día, la sensación en el aire cambió. Ya no era solo miedo, sino anticipación. Empezó a hablar en portugués, con voz baja, pero lo suficientemente firme como para resonar en la silenciosa sala. No se justificó ni se disculpó, simplemente pronunció una frase sencilla, respondiendo directamente a la provocación de la profesora. Pero antes de que ella pudiera responder, repitió la misma frase en inglés, con una pronunciación clara y segura que hizo que varios compañeros se miraran con incredulidad. El
Contraste fue inmediato. Este niño, invisible hasta hacía unos minutos, demostraba una maestría inesperada. No era un ensayo, no parecía memorizado, era natural. Un murmullo empezó a llenar la sala, pero se apagó rápidamente cuando él continuó. Después del inglés llegó el español, con fluidez, con la cadencia de alguien acostumbrado a pensar en ese idioma. Con cada cambio, más ojos se abrían de par en par, más bocas se abrían de par en par, conmocionadas. La profesora, que antes había mostrado superioridad, se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, como si necesitara confirmar con sus propios oídos que aquello era real. En ese momento, nadie respiraba con demasiada fuerza, como si ni siquiera el aire pudiera interferir con lo que ocurría. Sin dudarlo, cambió del español al francés. Las palabras salieron suaves, bien articuladas, con la entonación típica de quien ha practicado solo durante mucho tiempo, repitiéndolas hasta que sonaron bien. Algunos estudiantes que ya habían escuchado canciones en francés abrieron los ojos de par en par, reconociendo sonidos familiares. Era imposible no estremecerse ante este repentino cambio de escenario, de una sala marcada por la humillación a un espacio que de repente parecía el escenario de un espectáculo inesperado. El silencio era absoluto, roto solo por la voz del chico. Y entonces, como para dejar bien claro su mensaje, se aventuró a pronunciar algunas frases en mandarín. No era perfecto, pero su pronunciación demostraba que no improvisaba. Eso bastó para que dos compañeros se taparan la boca con las manos, atónitos. La profesora, antes altiva, ahora parecía encogerse, como si cada nuevo idioma derribara el muro de autoridad que había construido. Este chico, que no tenía libros nuevos ni clases particulares, demostró a todos que había transformado sus limitaciones en fortaleza. La sala estaba completamente hipnotizada. El primer aplauso fue tímido, como si los compañeros aún temieran romper el momento. Pero bastó un fuerte aplauso desde el fondo del aula para que los demás estallaran al unísono. Algunos empezaron a reír, no con burla, sino por puro nerviosismo ante lo que acababan de presenciar. Otros se secaron los ojos discretamente, sintiéndose representados. Era como si cada palabra pronunciada en otro idioma fuera una respuesta a todas las veces que alguien les había hecho creer que eran demasiado pequeños. La maestra, sin embargo, no siguió su reacción. Su rostro se endureció, pero ya no había ironía, solo una vergüenza difícil de disimular. Intentó abrir la boca para decir algo, pero no le salía la voz. Ella, que siempre tenía una respuesta preparada, parecía no encontrar nada que pudiera anular ese momento. Cada aplauso le recordaba que, ese día, su autoridad ya no tenía peso. La niña tímida, a quien consideraba invisible, había depositado todo el peso de la clase tras ella, sin gritar, sin insultar, simplemente demostrando lo que sabía. Con la sala aún en un respetuoso silencio, el chico respiró hondo y, por primera vez ese día, miró a todos. Dijo que no había tenido profesores de idiomas ni cursos pagados. Explicó que aprendía de libros viejos que encontraba en librerías de segunda mano, de vídeos gratuitos en su viejo celular, que a menudo se congelaba, e incluso de papeles que encontraba en la basura de la ciudad. Explicó que la curiosidad era su mayor maestra, y que el deseo de comprender el mundo siempre había sido más fuerte que la vergüenza de la falta de recursos. Cada palabra estaba llena de verdad, y nadie se atrevió a interrumpir. Los compañeros se miraron, muchos con la sensación de presenciar algo insólito, casi imposible de creer. Algunos recordaban la humillación que habían sentido minutos antes y ahora veían esta revelación como una especie de victoria colectiva. Era como si cada uno, en su propia lucha, hubiera encontrado una chispa de esperanza en lo que oían.
La profesora, todavía de pie frente a la clase, apretó los dedos contra su cuaderno, intentando recomponerse, pero era evidente que había perdido por completo el control de la situación. El niño añadió que la pobreza nunca fue una prisión para él, sino más bien una especie de impulso. Cada vez que alguien le decía que no podía, una rabia silenciosa surgía en su interior y se convertía en combustible. Recordaba las noches estudiando con una vela encendida porque se había cortado la luz, y cómo susurraba palabras extranjeras para no despertar a sus hermanos. Explicó que aprendió a transformar la soledad en compañía a través de los libros y la falta de dinero en creatividad para encontrar caminos. No era un discurso ensayado, era la vida en carne viva, una experiencia que le había dejado una huella profunda. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, algunos mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Cada detalle traía recuerdos personales. La dificultad de estudiar, la vergüenza de no tener materiales, la sensación de empezar siempre por detrás de los demás. Pero en ese momento, oír que alguien en la misma situación había logrado más parecía abrir una puerta invisible. La sala se dividió entre la emoción y la sorpresa, pero nadie se atrevió a interrumpir. La maestra, en silencio, fue la única incapaz de integrarse en esa ola de identificación colectiva. La profesora se aclaró la garganta, intentando reorganizar su postura, como para recuperar la autoridad que se le escapaba. Preguntó, en un tono más bajo que antes, ¿de dónde había sacado el chico tiempo para estudiar tantos idiomas? Pero la pregunta no sonaba a curiosidad genuina, parecía más bien un intento de restarle importancia al logro, como si fuera demasiado improbable. Algunos alumnos pusieron los ojos en blanco discretamente, presintiendo ya que no iba a rendirse tan fácilmente. La tensión volvió a flotar en el aire, pero ahora la profesora ya no tenía la misma confianza. El niño, sin mostrar arrogancia, respondió con sencillez. Dijo que estudiaba en momentos en que la mayoría se rendiría. Cuando el televisor del vecino seguía encendido, repetía palabras en voz baja. Cuando la calle parecía dormida, anotaba frases en cuadernos reciclados. No era cuestión de tiempo, dijo, sino de decisión. El silencio que siguió fue aún más denso que las palabras. Todos los estudiantes presentes sabían que esa respuesta no era solo para el profesor, sino para todos los que alguna vez habían sido subestimados. De repente, un tímido aplauso resonó desde el fondo del aula. Era uno de los chicos que, minutos antes, había bajado la cabeza avergonzado por no poder responderle a la maestra. Pronto se sumaron otros aplausos, hasta que toda la sala aplaudió al unísono, como si necesitaran liberarse de todo el peso que cargaban. El ruido reverberó en las paredes y algunos incluso se levantaron conmovidos. No era solo por ese chico, era por todos ellos, por cada vez que los habían tratado como incapaces. La maestra, paralizada, observaba la escena sin saber cómo reaccionar. Los aplausos en un aula eran inusuales, sobre todo cuando iban dirigidos a una alumna y no a una orden suya. Su rostro se endureció, intentando disimular su pérdida de control, pero sus ojos delataban una mezcla de ira y vergüenza. Por primera vez, los estudiantes parecían unidos contra algo más grande que su miedo a su autoridad. Era como si la energía en la sala hubiera cambiado por completo. La maestra levantó la mano, intentando imponer silencio, pero el sonido de los aplausos tardó en apagarse. Cada aplauso parecía un desafío a su autoridad, y por mucho que repitiera «basta», la respuesta llegaba con más fuerza y ritmo. Cuando el ruido finalmente cesó, respiró hondo, intentando recuperar el control, pero ya no era la misma figura imponente de antes. Su voz temblaba, y esto no pasó desapercibido para los estudiantes, que ahora la miraban con una actitud diferente, ya no con miedo, sino con valentía.
Intentó cambiar de tema, diciendo que era solo una demostración momentánea, que no significaba nada en la práctica, pero sus palabras sonaban huecas, carentes de sustancia. El chico que se había revelado políglota permaneció sentado, tranquilo, como si ya no necesitara demostrar nada. Sus compañeros lo miraron con admiración, e incluso los más tímidos sintieron una chispa encenderse en su interior. Por primera vez, no parecían estar en un aula normal, sino en un lugar donde alguien había demostrado que era posible superar todas las expectativas. Algunos estudiantes comenzaron a intercambiar miradas, como si se preguntaran en silencio si debían hablar también. Un niño en el centro del aula, que rara vez hablaba, levantó la mano y dijo que podía cantar en otro idioma porque su padre siempre escuchaba música extranjera en casa. Una niña comentó que había aprendido a dibujar viendo videos gratuitos en un celular viejo, mostrando un cuaderno lleno de ilustraciones impresionantes. Cada revelación parecía abrir espacio para más coraje, y el ambiente, antes pesado, se llenó de una inesperada energía de orgullo colectivo. La maestra intentó interrumpir, diciendo que no formaba parte de la lección, pero ya era demasiado tarde. Los niños, que antes apenas se atrevían a levantar la vista, ahora se ponía de pie para mostrar su verdadera cara. No eran solo historias de resiliencia individual, era como si un espíritu de resistencia se hubiera extendido por toda la sala. Cada voz que alzaba la voz reforzaba la idea de que no eran solo hijos de gente pobre, sin futuro, como ella había sugerido, sino niños rebosantes de capacidad, creatividad y talento. El aula parecía haberse convertido en un escenario. Los niños ya no pedían permiso para hablar, simplemente hablaban, casi en una cadena de confianza que crecía con cada nueva declaración. La maestra, que antes lo dominaba todo con comentarios mordaces y humillaciones, ya no podía imponer orden. Golpeó la mesa con la regla y alzó la voz, pero el sonido se perdió entre el entusiasmo de los estudiantes. El poder había cambiado, y esto se evidenciaba en su mirada, que comenzaba a revelar inseguridad. Algunos estudiantes incluso rieron nerviosamente ante su intento de recuperar el control, pero la risa no era de burla, sino de alivio. Era como si finalmente hubieran roto una cadena que los había mantenido en silencio. Cada revelación, cada detalle de una habilidad o talento, creaba un doloroso contraste con lo que habían oído al principio, que nunca serían capaces. Ahora, por el contrario, la sala misma era la prueba viviente de que la pobreza no mataba los sueños, solo los hacía más difíciles, más desafiantes, pero no imposibles. La maestra, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó adoptar un tono más duro que nunca. Alzó la voz y dijo que era una pérdida de tiempo, que mostrar dibujos, cantar canciones o decir algunas palabras en otro idioma no cambiaría el destino de nadie. Aseguró que la realidad sería cruel con ellos y que, tarde o temprano, todos acabarían atrapados por las mismas limitaciones que sus padres. Estas palabras resonaron como un intento desesperado por reafirmar su autoridad, pero ya no tenían el mismo peso que antes. Muchos estudiantes la miraron sin miedo, como si finalmente hubieran comprendido que esa figura no era tan inquebrantable. El silencio que una vez había sido señal de sumisión se había convertido en un silencio de resistencia. La escuchaban, pero ya no asimilaban sus palabras como verdades absolutas. Era simplemente la repetición de un discurso viejo y cansado que ya no podía silenciar las voces que se habían alzado. La tensión en ese momento era palpable, casi física. El aire en la sala parecía cargado de algo nuevo, como si todos estuvieran al borde de una gran revelación. La maestra intentó recurrir a frases hechas, pero cada argumento sonaba hueco frente a la fuerza espontánea que emanaba de los propios estudiantes.
Ya no necesitaban justificarse, ya no necesitaban disculparse por existir en circunstancias difíciles. El brillo en cada uno de sus ojos mostraba que habían encontrado una especie de unidad que no dependía del dinero, el estatus ni la aprobación. Y en ese contexto, la autoridad de la maestra disminuía a cada segundo. Era como ver una estructura de piedra resquebrajarse lentamente, no por una explosión, sino por la fuerza insistente de pequeñas olas. Solo quedaba averiguar quién sería la siguiente ola en golpear, y muchos ya sabían, incluso en silencio, que aún quedaba un niño por hablar. La maestra, ya sin trucos, miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo quedaba un niño que no había dicho nada. Era un chico tranquilo que había pasado desapercibido durante toda la discusión. Se sentaba en un rincón, casi siempre con la mirada baja, como si intentara esconderse del mundo. Nunca levantaba la mano, nunca interrumpía a nadie, y parecía cargar con un peso sobre los hombros que no tenía nada que ver con su edad. La maestra lo señaló con un gesto brusco y con tono irónico dijo: «¿Y tú? ¿Vas a decirme que tú tampoco sabes nada o prefieres callarte como siempre?» El comentario estaba teñido de desprecio, como si ya estuviera segura de la respuesta. Muchos compañeros se giraron para mirar al chico, algunos con lástima, otros con curiosidad. Nadie esperaba que de aquello surgiera algo que cambiara el curso de aquella mañana. El niño levantó la cabeza lentamente, como si se armara de valor para enfrentarse no solo al maestro, sino también al peso de una vida en la que siempre había sido considerado invisible. Su mirada, sin embargo, no delataba ni rabia ni miedo. Mostraba una serenidad inusual, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Respiró hondo y empezó a hablar en portugués, con sorprendente claridad y firmeza. Luego, sin pausa, cambió al inglés. Las palabras fluían con naturalidad, como si fueran parte natural de sus pensamientos. La sala quedó conmocionada. Mientras todos intentaban asimilarlo, el niño empezó una frase en francés y luego en español. El silencio se intensificó. Ya no se oían crujidos de sillas ni susurros nerviosos. Era un silencio absoluto, como si alguien presenciara algo fuera de lo común. Cuando por fin se aventuró a hablar mandarín, pronunciando cada sonido con inesperada precisión, incluso el maestro retrocedió involuntariamente. Fue como si todo su discurso se hubiera derrumbado ante una verdad viva e innegable. El impacto fue inmediato y abrumador. Algunos estudiantes se llevaron las manos a la boca con incredulidad. Otros comenzaron a sonreír como si presenciaran un milagro ante sus propios ojos. Algunos incluso derramaron lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo colectivo que nació en ese momento. Era como si cada palabra que el niño decía en diferentes idiomas fuera también una respuesta de todos, de cada compañero humillado, de cada familia pobre considerada incapaz, de cada niño invisible que había sido silenciado. El aire parecía vibrar, pesado y, a la vez, liberador. La maestra, que hasta entonces había parecido imparable en su postura rígida, abrió los ojos de par en par, incapaz de interrumpir. Su cuerpo delataba su incomodidad. Brazos cruzados que se separaron de repente. Respiración agitada. Pasos cortos hacia atrás, como si perdiera el equilibrio. El poder que había dominado la sala minutos antes ahora se le escapaba entre los dedos como arena. El chico, aún de pie, no parecía buscar aplausos ni reconocimiento. Su expresión era de una calma casi dolorosa, como quien lleva mucho tiempo cargando con una verdad oculta y finalmente la suelta, no para ganar, sino para sobrevivir. Tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, algunos de sus compañeros comenzaron a aplaudir tímidamente. Pronto, el gesto se extendió por toda la sala.
Aplausos firmes y emotivos, algunos mezclados con gritos de aliento. Era un aplauso que no se debía solo a su talento lingüístico, sino a lo que simbolizaba, la prueba de que la pobreza no es un límite para el conocimiento y que la determinación puede florecer en lugares donde nadie se atreve a mirar. Ese sonido colectivo resonó en las paredes y pareció aplastar cualquier rastro del discurso desdeñoso del profesor. Allí, delante de todos, la narrativa se invirtió irreversiblemente. Mientras los aplausos se apagaban, el niño respiró hondo y empezó a explicar, con la voz aún temblorosa, pero lo suficientemente firme como para captar la atención de todos. Explicó que había aprendido inglés rebuscando en revistas viejas que encontraba en los contenedores de basura cerca de su casa, y que a menudo pasaba horas intentando descifrar palabras él solo, comparándolas con los subtítulos de películas antiguas que veía en un televisor casi roto. Dijo que el francés le vino al encontrar un libro de gramática usado en una feria callejera, al que le faltaban la portada y varias páginas. Aún así, leía y releía cada frase hasta que las palabras cobraban sentido. El español, dijo, provenía de las canciones que sus vecinos ponían a todo volumen y que cantaba en voz baja hasta que se daba cuenta de que entendía sin necesidad de traducir. Lo más impresionante fue cuando reveló que había empezado a estudiar mandarín con vídeos gratuitos de Internet, a menudo vistos en un móvil con la pantalla rota, prestados por su hermano mayor. No hablaba con el orgullo de un genio, sino con la sencillez de quien hacía lo que podía con lo casi nada que tenía. Mientras hablaba, cada detalle cobraba una carga emocional aún mayor. Muchos compañeros se identificaban con su improvisación, con la lucha por aprender sin recursos, con la creatividad de transformar retazos en herramientas de conocimiento. Algunos lo miraban con lágrimas en los ojos, como si vieran su propia lucha reflejada en esa explicación. La maestra, en cambio, parecía marchitarse con cada frase. Cuanto más revelaba el chico la historia tras bambalinas de su aprendizaje, más evidente se hacía el contraste entre su arrogancia y la realidad que ella no había considerado, que la inteligencia no nace solo en escuelas caras, sino también en las esquinas, en los callejones e incluso en el silencio de una habitación sencilla iluminada por una bombilla tenue. El silencio de la maestra ya no era solo sorpresa, era derrota. Y la victoria no era solo del chico, sino de todos los que llevaban la misma esperanza reprimida en sus corazones. Tras unos segundos de absoluto silencio, el impacto de lo que el chico había revelado empezó a extenderse por la sala como una ola invisible. No fue un aplauso colectivo inmediato, sino más bien pequeños gestos de admiración. Un compañero secándose las lágrimas discretamente, otro sonriendo con los ojos abiertos, una chica aplaudiendo tímidamente hasta que los demás se unieron. Pronto, toda la sala se llenó de un emotivo aplauso, no por el espectáculo de escuchar tantos idiomas, sino por la valentía de alguien que había pasado desapercibido hasta ese momento. Era como si cada palabra, pronunciada en inglés, francés o mandarín, fuera también un golpe a los estigmas que cargaban. Muchos de los estudiantes nunca habían visto a alguien desafiar con tanta claridad la cruel lógica que les hacía creer que nacer pobre significaba no ser escuchado. La maestra permaneció inmóvil ante la explosión de emoción que no pudo controlar. Sus ojos vacilaron, a veces intentando mantener una postura autoritaria, a veces dejando escapar la inseguridad que la dominaba. Intentó formular un comentario, pero las palabras no le salían. Con cada intento de abrir la boca, parecía que el peso de la revelación del chico la obligaba a callarse. En el fondo, sabía que no había argumento capaz de borrar lo que todos habían presenciado. La prueba viviente de que el esfuerzo y la inteligencia no respetan límites sociales.
Algunos alumnos la miraron esperando una respuesta. Otros simplemente la ignoraron, como si, en ese momento, la autoridad hubiera cambiado de manos. La sala ya no estaba bajo el mando de la maestra, sino bajo la energía que el chico había despertado. La diferencia era evidente. Por primera vez, todos se sentían parte de algo más grande que la humillación que habían arrastrado hasta ese momento. Lo que sucedió después fue algo que ni siquiera el niño esperaba. Uno de sus compañeros más retraídos, el que siempre evitaba hablar por miedo al ridículo, levantó la mano tímidamente y dijo en voz baja que él también había estado intentando aprender inglés, repitiendo canciones que escuchaba en la radio. Otro, al que constantemente llamaban alborotador, contó que usaba el celular de su hermano para ver videos de matemáticas en español. Poco a poco, uno a uno, los estudiantes comenzaron a compartir sus pequeños secretos. Cuadernos escondidos, ejercicios hechos por la noche, frases memorizadas en otros idiomas. El ambiente, antes cargado de vergüenza y miedo, se transformó en un espacio de complicidad. Fue como si todos se hubieran liberado con este acto inesperado. Ya no necesitaban pedir permiso para mostrar quiénes eran. Habían visto con sus propios ojos que era posible romper las barreras del prejuicio. La maestra, sin embargo, permaneció de pie frente a la clase, cada vez más desubicada. Lo que no entendía era que el poder que antes ejercía se desmoronaba no por la confrontación directa, sino porque los estudiantes estaban descubriendo su propia fuerza. El respeto ya no provenía de la obediencia ciega, sino del orgullo de reconocer que, incluso invisibles, tenían valor. Con cada informe de esfuerzo silencioso, su autoridad disminuía. Cuando un estudiante dijo que quería ser traductor, otro dijo que soñaba con ser maestro y una niña añadió que quería ser diplomática, la sala vibró como un público entusiasta. Aquellos niños que minutos antes parecían aplastados por las crueles palabras de la maestra, ahora estaban en igualdad de condiciones. El niño multilingüe había encendido una llama colectiva y nadie quería que esa llama se apagara. La maestra intentó recuperar el control alzando la voz, pero su tono sonaba artificial, casi desesperado. Dijo que eso no cambiaba nada, que aprender unas palabras no hacía a nadie importante. Pero ya nadie creía en esa narrativa. Los estudiantes ya habían demostrado su capacidad y la autoridad que antes parecía incuestionable, ahora se desvanecía como arena que se les escapa entre los dedos. Se dio cuenta de que su afirmación inicial, la que decía que los pobres nunca competirían con los hijos de los ricos, estaba siendo desmantelada en tiempo real por la prueba viviente que tenía ante ella. Intentó ser irónica, preguntando si alguno de ellos podría mantener ese ritmo durante años, pero la misma inseguridad en su voz la delató. Por primera vez, toda la clase la vio no como una líder, sino como alguien que había perdido el control de su propia postura. El silencio que siguió fue aún más fuerte que los aplausos. Fue un silencio lleno de dignidad, donde cada niño sintió en su interior la fuerza de haber sido escuchado, de haber compartido su verdad sin miedo. El niño multilingüe miró a su alrededor y vio a sus compañeros sonriéndole, no con envidia, sino con admiración y gratitud. Sabían que no estaban solos, y en ese momento la maestra comprendió que nada de lo que dijera tendría el mismo peso que antes. Ese grupo, antes sumiso, había experimentado algo irreversible, la sensación de ser capaces de defenderse, de soñar en grande, de desafiar la lógica de la desigualdad. El aula había cambiado de manos. El poder ya no residía en las manos de quienes gritaban, sino en la valentía colectiva que había surgido de la revelación de un niño que hasta entonces parecía invisible. Los estudiantes comenzaron a acercarse,
intercambiando miradas cómplices que nunca habían compartido en clase. Antes, cada uno había cargado con sus frustraciones solo, creyendo ser el único que luchaba, pero ahora se daban cuenta de que compartían la misma carga y, al mismo tiempo, la misma fuerza. Algunos, que al principio habían llorado, se secaban las lágrimas e incluso reían en voz baja, como si hubieran redescubierto una razón para creer en sí mismos. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era el aula pesada y sofocante, marcada por frases despectivas, sino un espacio donde parecía haberse sembrado la esperanza. No necesitaban promesas externas ni la aprobación del profesor, porque habían visto con sus propios ojos que uno de ellos había superado el límite de lo imposible. Mientras tanto, la maestra, que intentaba erguirse frente a la clase, sintió que su autoridad se desmoronaba. Las miradas ya no eran de miedo, sino de firmeza. Esto la incomodó, pues se dio cuenta de que, por mucho que intentara imponer disciplina mediante la humillación, había perdido el único recurso que aún la sostenía: su control psicológico sobre aquellos niños. Lo más impactante fue que no bastaron los gritos ni la rebelión para que esto sucediera. Bastaba el ejemplo silencioso y devastador de una alumna que, hasta minutos antes, parecía irrelevante. La revelación políglota no solo expuso su error, sino que también demostró a todos que la educación no es solo cosa de quienes tienen más recursos. La maestra, tragando saliva, se dio cuenta de que tal vez había subestimado no solo a los alumnos, sino la esencia misma de lo que significa enseñar. Los minutos siguientes estuvieron marcados por un cambio visible en el comportamiento de los niños. Una niña que antes apenas levantaba la cabeza, avergonzada por su uniforme roto, comenzó a mirar al frente con una inesperada alegría. Un niño que había tenido miedo de leer en voz alta se levantó espontáneamente y pidió repetir una frase en inglés que había escuchado de su compañero, como para demostrarse a sí mismo que él también podía intentarlo. El ambiente, que había comenzado con miedo y sumisión, se transformó ahora en un espacio de descubrimiento. Era como si cada estudiante hubiera encontrado en su interior una chispa de coraje latente, despertada por el ejemplo del anterior. Ya no necesitaban esperar el permiso del profesor para creer en sus propias capacidades. Por otro lado, la profesora observaba este movimiento silencioso y se sentía cada vez más desubicada. Estaba acostumbrada a marcar el ritmo de la clase, a controlar el habla y el silencio, pero ahora veía a sus alumnos organizándose como si hubieran encontrado un nuevo lenguaje de unidad. Ya no se trataba de disciplina ni de contenido, sino de confianza. Esto la inquietó profundamente, pues revelaba la fragilidad de su postura autoritaria. Al mismo tiempo, se le hizo un nudo en la garganta, porque en el fondo empezó a aflorar una duda que nunca había permitido que aflorara. ¿Y si se había equivocado todo el tiempo? Pero en lugar de admitirlo, optó por guardar silencio. Y este silencio, delante de toda la clase, era la señal de que algo había cambiado irreversiblemente. Los estudiantes comenzaron a charlar entre ellos, sin temor a la interrupción de la profesora. Una de ellas, que siempre había sido objeto de burlas por pronunciar mal, corrigió la pronunciación de una palabra en español con una naturalidad que sorprendió incluso a sus compañeros más estudiosos. Otra niña recordó una canción francesa que solía escuchar en el celular de su madre y comenzó a tararear un pasaje en voz baja, animada por los tímidos aplausos de sus compañeros. Ese momento no se trataba solo de idiomas, se trataba de la libertad de compartir algo sin temor a ser juzgada. Por primera vez, la sala se sentía más cercana a una comunidad que a un campo de batalla entre la autoridad y la sumisión. Y cada risa, cada intento de pronunciar algo nuevo, derrumbaba aún más el muro de inseguridad que la profesora había erigido. Mientras tanto, el último estudiante,
El políglota, que había sorprendido a todos, permaneció en silencio, simplemente observando la transformación a su alrededor. Sabía que el impacto de sus palabras ya había cumplido su propósito y que ahora era el momento de que cada compañero se reconociera capaz. Sintió una mezcla de orgullo y alivio, porque durante mucho tiempo había creído que cargar con ese talento oculto era una carga solitaria. Pero ver a los demás ponerse de pie, arriesgarse con sus frases, reírse de sus propios intentos, le demostró que no estaba solo. La clase ya no necesitaba un héroe aislado, sino pequeños gestos que, juntos, formaran algo poderoso. Era como si en pocas horas todos hubieran descubierto que la educación no se trata solo de reglas impuestas, sino de la valentía de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. La maestra, que hasta entonces había mantenido una postura rígida e inquebrantable, empezó a sentir el peso de lo que presenciaba. En su interior sentía una tormenta. Se preguntaba cómo una clase de niños, a quienes siempre había tratado como incapaces, podía transformarse de repente en un espacio de confianza y valentía. Intentó mantener la frente en alto, pero sus ojos la traicionaron. Por momentos miraban al suelo como si buscaran una vía de escape. El silencio que ahora la rodeaba era diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la autoridad vacía. Cada alumno que se aventuraba a decir una palabra nueva en otro idioma era para ella una pequeña derrota personal. Era difícil admitirlo, pero en el fondo sentía que se enfrentaba a algo más grande que sus métodos, más grande que su arrogancia. Aún así, su intento de recuperar la autoridad fue casi automático. Golpeó la mesa con fuerza, como siempre hacía cuando quería imponer respeto. El sonido resonó, pero no tuvo el efecto esperado. Nadie se inmutó, nadie guardó silencio. Los estudiantes simplemente la miraron, algunos tímidamente, otros con firmeza. El chico políglota, en particular, la miró, no con ira, sino con una calma que pareció desarmarla más que cualquier confrontación directa. Por primera vez se dio cuenta de que la suya ya no era la única voz que importaba en esa sala. El control que tanto apreciaba se le escapaba de las manos y nada de lo que dijera podía borrar la revelación que acababa de presenciar. En ese instante, la maestra comprendió que no era solo ella contra 30 estudiantes, era ella contra una verdad innegable. Los estudiantes, que previamente habían inclinado la cabeza ante cualquier gesto brusco del profesor, permanecieron firmes en sus asientos. Se respiraba un aire de silenciosa complicidad, como si todos compartieran la misma certeza de que algo había cambiado para siempre en aquella sala. Algunos intercambiaron miradas discretas, casi sonriendo, como si comprendieran que por fin tenían una razón legítima para no sentirse inferiores. Otros, más conmovidos, tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una inusual sensación de pertenencia. Habían presenciado a uno de los suyos romper una barrera que parecía infranqueable. El chico que había hablado en tantos idiomas ya no necesitaba decir nada. Su simple presencia, erguida y segura, bastaba para soportar el peso de aquella atmósfera cargada. Por primera vez, los niños sintieron que la injusticia que los asfixiaba no era mayor que su voluntad de resistir. La maestra intentó reanudar su discurso, murmurando algo sobre disciplina y respeto, pero su voz temblaba, casi débil. Y fue en ese momento que una niña de la primera fila, que rara vez hablaba, levantó la mano. No pidió permiso para intervenir, simplemente dijo, con voz firme, que aprender no se trataba de humillación, sino de apoyo. Sus palabras fueron sencillas, casi improvisadas, pero resonaron como un manifiesto colectivo. Varios estudiantes asintieron, algunos aplaudieron suavemente, y este gesto, que antes habría sido castigado,
ahora sonaba como un grito de libertad. La maestra, sin argumentos y acorralada por la valentía que emergía entre aquellos a quienes siempre había subestimado, comprendió que su autoridad ya no sería aceptada de la misma manera. La sala ya no era suya. El poder había cambiado y ahora residía en la mirada atenta y confiada de los niños. El chico políglota, que había permanecido en silencio hasta entonces tras su revelación, observaba todo con una serenidad inesperada para alguien de su edad. No parecía presumir ni buscar aplausos, simplemente mantenía la mirada fija, como si hubiera comprendido que ya no necesitaba demostrar nada. Era como si llevara dentro una antigua certeza de que, tarde o temprano, la verdad sobre su dedicación saldría a la luz. Al ver a sus compañeros encontrar el coraje para hablar, sintió un profundo alivio. Durante años había estudiado en secreto, traduciendo palabras antiguas en libros usados y repitiendo frases en voz baja para no llamar la atención en casa. Ahora todo ese esfuerzo no solo era una victoria personal, sino también una chispa capaz de encender la confianza de toda la clase. El impacto de este momento fue tan grande que incluso el entorno físico se sentía diferente. La sala, antes sofocante y opresiva, parecía más luminosa, aunque la luminosidad no había cambiado. Había algo en el aire, una especie de liberación colectiva que hacía que cada niño se sintiera parte de algo más grande. Los susurros entre ellos ya no eran de miedo, sino de emoción. Un niño le susurró a su compañero que él también quería aprender inglés. Otro dijo que le pediría a su madre que lo dejara estudiar más en casa. Incluso aquellos que antes se habían encogido de miedo al fondo de la sala ahora estaban erguidos, con la cabeza bien alta. La maestra, al notar este cambio, intentó recomponerse, pero el control se le escapaba como arena entre los dedos. Esta clase, a la que creía sumisa e incapaz, acababa de demostrarle que existía una fuerza invisible, mayor que cualquier diploma o estatus, la voluntad colectiva de no aceptar ya el papel de perdedores. La maestra, que siempre se había arrogancia como armadura, pareció encogerse ante esta energía colectiva. Sus ojos recorrieron la sala, pero ya no encontraron sumisión en ningún rostro. El silencio que una vez fue miedo, ahora era resistencia, y esto la desconcertó profundamente. Intentó reanudar su discurso, diciendo que la vida real era dura y que los ricos seguirían prevaleciendo, pero su voz temblaba, carecía de la firmeza que solía imponer. Los estudiantes no la interrumpieron con gritos ni burlas, simplemente la miraron al unísono, con una serenidad desafiante. Era como si todos dijeran sin palabras: ahora sabemos lo que valemos. La autoridad que una vez los había dominado se evaporó y la maestra sintió por primera vez el amargo sabor de ser una minoría dentro de su propia clase. Mientras tanto, el chico políglota permanecía en silencio, pero su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Ya no necesitaba demostrar nada, pues cada mirada de admiración de sus compañeros reforzaba su victoria. La sala parecía respirar de otra manera. Había esperanza, había orgullo, había una sensación de que algo había cambiado para siempre. Algunos estudiantes se enjugaron las lágrimas discretamente, conmovidos por la valentía de su compañero que había transformado la vergüenza en poder. El efecto fue contagioso. Aquella sala, donde antes reinaba un silencio opresivo, ahora latía como un corazón colectivo latiendo al mismo ritmo. Incluso los más escépticos, que nunca habían creído en sí mismos, sintieron una chispa surgir en sus corazones. La maestra, al darse cuenta de que había perdido no solo el control, sino también el respeto, retrocedió unos pasos. Fue el comienzo de un punto de inflexión que ya no pudo contener. Al final, nadie en esa sala necesitó las disculpas del profesor.
Lo que realmente importaba era la transformación que se había producido ante los ojos de todos. Ese niño invisible había demostrado que el talento no conoce fronteras sociales y que el deseo de aprender puede florecer incluso en los lugares más insospechados. Muchos estudiantes recordarían para siempre el eco de los diferentes idiomas en esa sala, como si cada palabra hubiera sido una piedra lanzada contra los muros de la desigualdad. El sentimiento colectivo era de liberación, de un peso que comenzaba a levantarse. El niño, aún tímido, albergaba en su interior una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez sintió que no estaba solo, que su lucha silenciosa por fin había encontrado eco en decenas de voces. Cuando sonó el timbre, anunciando el fin de la clase, nadie salió corriendo como de costumbre. Los alumnos se levantaron con calma, absorbiendo la intensidad de lo vivido. La profesora salió a toda prisa, sin mirar atrás, quizá incapaz de enfrentarse al espejo que aquellos niños le habían puesto delante. Los alumnos, aún en shock, sonreían entre sí como si compartieran un secreto poderoso. El chico políglota guardó sus cuadernos con calma, consciente de que a partir de ese día nunca volvería a ser simplemente el alumno callado del fondo de la clase. Le había demostrado al mundo, aunque solo fuera al pequeño mundo de aquella clase, que el conocimiento puede ser resistencia y que la voluntad de aprender es una forma de libertad. Esa tarde terminó como cualquier otra en el calendario escolar, pero para los presentes, nada volvería a ser igual. Y así la vida continuó, marcada por un día en que la verdad brilló más que cualquier injusticia. Ese día, un niño demostró que el deseo de aprender puede romper cualquier barrera social. El talento puede nacer donde menos lo esperas, y a veces solo se necesita una voz invisible para cambiarlo todo. ¿Crees que la pobreza puede ocultar a los mayores prodigios? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias como esta. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.